una demora, pero está el dueño del trabajo allá. Aproveché que lo vi acá a Edward para amarrar cosas que tenía que amarrar la próxima semana, así que el de. Vamos ahora a empezar a mirar algunos de los juegos contables que nos permiten la teoría de la evaluación de proyectos. Y vamos a empezar a evaluar el efecto que tiene la depreciación sobre los proyectos. Le vamos a agregar la depreciación a los proyectos como elemento de evaluación. Les recuerdo que invertimos 1000, de los cuales solo 500 se depreciaban, ¿sí? Porque eran activos, el resto no eran activos, ¿sí? Y solo se deprecian los activos, ¿no? ¿Está claro? No se deprecia el 1000, lo que se deprecia es el equipo que es depreciable, y yo definí que el 50% eran activos, ¿sí? Así que la primera alternativa es utilizar la metodología de la depreciación lineal, ¿sí? Yo supongo que mis equipos se deprecian linealmente en los 5 años de evolución del proyecto. ¿Sí? Eso significa, en términos sencillos, le agregué al flujo de caja un gasto de depreciación de $100.000 anuales, ¿no? Y se supone que cada año se deprecia inmediatamente el $100.000 de equipamiento que tengo. Lo que bajó mis excedentes, ¿no? Ahora, mis excedentes son solo excedentes de 118, los excedentes de la tabla superior eran mayores, ¿de acuerdo? Sí, anterior al excedente de 118. ¿Sí? El concepto de depreciación, yo tengo una duda porque a mí me indica que el activo pierde valor, sí. Entonces, si usted ya lo gastó en el año 0, 500, ¿por qué agrega una pérdida nuevamente por otros años? Yo cada año le quito 100, ¿no? Es que al año 0 lo pago completo. Sí, pero la inversión es con lo que completo. Lo que estoy diciendo yo es simplemente juntando las lucas para poderlo comprar al final del proyecto otra vez. ¿Sí? Es que en el pero año... es un truco contable, no te preocupes, un truco contable. La ley te lo permite. En el año 0 lo pagaste porque tú lo compraste. Lo otro es una figura para impuestos. Para impuestos, eso es una figura contable para poder bajar los impuestos. ¿Sí? Eso entonces me indica que cuando ya esté depreciado completo, vale cero. Vale cero. ¿Sí? Eso significa en términos sencillos de que si tú lo quieres vender el equipo en el año 1, tienes que venderlo a 400. No en 500. ¿Sí? En el año 0 lo vendo sin pagar impuestos. Claro. Cuando tú vas en el año 3, O sea, querés liquidar la empresa y vender tus activos, tienes que vender en 300, ¿no? No en 500, porque se depreciaron. ¿Sí? Pero un truco contable, más que con sentido físico, simplemente para que lo que se refleja en esa tabla, ¿no? Después pago menos impuestos y la depreciación se vuelve a sumar a las utilidades, ¿no? Es decir, porque el efecto es suma cero, ¿no? Los gastos y los remonto, ¿no? Pero ese suma cero tiene un efecto de bajar los impuestos, ¿no? Y al bajar los impuestos, evidentemente, aparece un aumento de mi utilidad, ¿no? ¿Sí? Lo que se tradujo en las cifras de arriba. El BAN pasó a ser $216.000 ya, ¿no? Lo recuerdo que el anterior era 113, ¿no? O sea, el BAN más que se duplicó, ¿no? El IVAN pasó a ser 21,7 y el payback bajó a 2,7 años. ¿Sí? Pregunta, ¿y ahora es atractivo el proyecto? Sí. Más atractivo que el anterior, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, y es cierto entonces que la presunción de que la detención incentiva la inversión se cumple esto.
¿O no? Es decir, por eso se hace la depreciación, ¿no? Para que los flujos de trabajo den mejores que sin la depreciación, ¿no? Para que los parámetros de evaluación, indicadores de evaluación de los proyectos mejoren. Y así a lo mejor ahora, algunos de ustedes que antes del café dijeron no lo hacemos ni a cañones, ¿sí? Ahora digan, podría ser, ¿no? Por lo menos ya nos dijeron que no, ¿cierto? Tenemos que estudiar con más calma, ¿no? Es decir, la depreciación es un elemento interesante que puede mejorar las realidades de los resultados finales. Veamos qué pasa con la depreciación acelerada. ¿Sí? Profe, ¿esto siempre lo hace el contador? O no, lo tienes que hacer tú para evaluar el proyecto. Con todo hace el informe mensual y viene como la acotación, ¿no? aclaración. Ah, Solamente como acotación, la depreciación hoy día, con todo el cambio de impuesto interno, está terriblemente regulada. sí. Yo no puedo llegar a depreciar arbitrariamente como hoy día. El valor de depreciación para equipo y cosas así. Y a cuánto es el tiempo que lo puedo hacer. De hecho, contablemente, para yo poder hacer eso, hay un módulo de sistema separado exclusivamente para el control de activos físicos. Pero yo no me entraré en saber porque no corresponde a este ramo, ¿no? Pero se puede depreciar con reglas, ¿no? Sí. Hay reglas, pues se puede depreciar y básicamente lo que yo quiero transmitirle acá es eso. Si cumplís con las reglas, eso mejora tu rentabilidad, ¿sí? De los proyectos. Y se puede ser una manera de incentivar, ¿cierto? Que tú inviertas en lugares que a lo mejor no invertirías de otra manera. Después hice el ejercicio de qué pasa si yo deprecio aceleradamente en 2 años. ¿Ven? ¿Usted se fija? Deprecié el equipo en 2 años y el próximo año ya no tiene valor, ¿no? 0, 0, 0, 0. No, simplemente lo deprecié. Recuerda que la depreciación es un truco contable que te permite mejorar la rentabilidad del proyecto. No tiene no tenés que comprender. Es para pagar menos impuestos. ¿Qué me pasó con esto? Que en definitiva, en los 2 primeros años, no tuve excedente, tuve pérdida, ¿cierto? ¿No? Pero, como después lo suple, me dio este flujo de caja. Y fíjense los números. El proyecto no es más rentable que antes, ¿no? ¿O no? De hecho, el MAN salió un poco menor, ¿sí? ¿O no? Mejor que en el otro caso el primero, pero menor que en la depreciación lineal, ¿no? ¿Sí? La utilidad en el primer y segundo año También bajó. no aumentó abajo. Pero, ¿cuál es la gracia de la depreciación acelerada? El payback. Ah, bajó por muchísimo, ¿no? ¿O no? Eso quiere decir que mi capacidad de riesgo disminuyó harto, ¿sí? ¿No? Ahora yo en 1,4 años estoy fuera de riesgo, ¿no? Es decir, no siempre la depreciación acelerada mejora la rentabilidad del proyecto, ¿no? Puede mejorar otros indicadores, ¿no? Como el payback, ¿no? Y le da una visión. Ahora la pregunta es, ¿ahora sí lo harían? Sí. ¿Ah? ¿Siento que ahora está mucho más atractivo? ¿Sí? Porque el payback en tecnología es muy importante, ¿sí? ¿No? Igual es malo, pero. Bueno, cuando tenéis proyectos tecnológicos, el payback es claro, ¿no? Es decir, si el cuento interno te permite hacer depreciación acelerada, esa sería la solución, ¿no? De las 3 que hemos puesto ahí, ¿no? ¿Está claro? Pero por ejemplo, con ese payback, yo podría ir al banco y decirle que me baje la tasa, que sería. Si tenéis la espalda, sí. Entre estas cosas, es cuestión de la espalda que uno tiene para ir a romper la mesa al banco o tener buena personalidad con una amiga mía de que el ejecutivo le tiene miedo, así que le baja el tiro la cosa. ¿Cómo? Yo sé, tengo una colega que es especialmente compleja.
cuando el ejecutivo la va a echar a Marco, se pone a gritar y le dice que sea todo lo que le pide, ¿no? Antes que le tire la caballería encima, ¿no? Se está como ¿No podría dar el contacto? ese no ¿Te quiere la manera, no? Que me haga copiar y después me manda me manda de paseo, ella es especial. Es feminista hace mucho tiempo, no la puedo invitar ni tomar un café sin que se enoje si pago yo. Está bien. mejor. Tiene su personalidad. Mejor sí, que ella es mía, claro. Pero usualmente con estos valores no vaya a entusiasmar al banco y que te hagan una rebajita por $1 millón. ¿No? Es difícil. Muy poca locura para el banco, ¿no? O sea, un poco mostrarles de que cuando uno evalúa el proyecto, depende de las facilidades legales que tiene, se pueden dar distintos escenarios, ¿no? Uno que yo lo evalúo en términos reales, si no me preocupa la depreciación y me da un valor, puede mejorar los valores y abrir la depreciación. Pero esa depreciación que usted hizo se le da adentro del marco legal. No, estoy diciendo solo para mostrar cómo funcionaría. El marco legal permite solamente algunos casos específicos de depreciación de la CDA. ¿Sí? En este caso no aplicaría. ¿Sí? En este proyecto que menciona solamente estoy poniendo como ejemplo para que vean qué es lo que pasa, ¿no? Es un ejemplo académico. Ya, ¿Sí? ok. ¿Sí? Es para mostrar qué pasa si lo hago, ¿no? ¿Sí? Entonces, aunque profesor, hasta el año pasado habían algunos trucos para eso. Por ejemplo, el leasing. Un truco para hacer la depreciación. Bueno, como lo he dicho otras veces, cuando uno tiene buenos asesores, lo encuentra en Chile los caminos, ¿no? Ah, ¿Cómo el del leasing? no, en serio. El leasing te permite hacer una depreciación acelerada. Te permitía, porque cambió la razón. Porque Mira, básicamente una regla. Lo que tenéis que hacer es encontrarte siempre un buen contador, un buen abogado. De esos que nunca te dicen que no. ¿Sí? Yo tuve la suerte de trabajar con unos 9 años. Nunca dijo que no. Siempre me decía, explícame qué querí. Yo mañana te digo cómo se hace. Ese es el mejor abogado. Y siempre le solucionan como salida los problemas de los. Siempre. No esos abogados dicen, a la ley no lo permite, que la conservaduría se va a enojar. No, si uno quiere, te puede, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, profe, nosotros lo hicimos cuando compramos una licencia de software. Teníamos ese problema, el impuesto interno nos da como 5 años para depreciar. Un software, en 6 meses llegamos. Entonces lo que hicimos fue comprarlo por leasing. En un año, lo depreciamos completo. No lo sabía. ¿Y se pueden comprar los software por leasing? Sí. ¿Ah? ¿Lo vas a poder comprar? Pero ya no se puede comprar. No, te cambiaron ese. ¿Y ahora cuánto se puede empezar? Estamos averiguando. Sería bueno saber ese dato. No, ahora tenés que vender la información. Si se vende la información, esa ya ¿Te puedo no dejar es. una tarjeta? No hay problema. Tú lo pagaste en Quintilín. Esa es la parte complicada de esta cosa en Chile, ¿no? O sea, al final uno tiene que saber cómo se hacen las cosas, porque al final tiempo encuentra una salida a todo, ¿no? Especialmente cuando uno está afligido y cuando dicen los entendidos de que el Estado mejor creatividad en el ser humano cuando está angustiado. ¿Sí? Cuando está contra la pared se le ocurren todas las soluciones, ¿no? Cuando uno está más relajado, uno como que no es tan creativo, hay que angustiar al hombre para que sea como creativo, diciendo el mundo. Especialmente cuando te ponen reglas que son imposibles. Ustedes saben que la universidad se tiene que autofinanciar, pero no puede tener derecho a venta de cosas, ¿no? Entonces, sería bueno para nosotros, como universidad, que pudiésemos vender los libros que escribimos, ¿no? ¿O no? Pero no podemos, porque nosotros no podemos vender, ¿no? Hay que crear la editorial. Pero fuera de la universidad.
Sí, no lo he hecho en la universidad, ¿sí? Es una figura que uno va. Si bien no estoy directo, ¿por qué la universidad tiene que complicarse tanto para poner los libros? Sería un lindo ingreso para la universidad, ¿no? ¿Sí? Pero no. Entonces, al final, ¿qué hacemos? A veces, ¿no? El ingenio dice que queréis comprarme el libro, vale 40 lucas, 50 lucas, 100 lucas, lo que sea. Hacemos una donación. Dóname 40 lucas. Y yo te agradecido te regalo un libro. No estoy vendiendo, estoy regalando, ¿no? Y él hizo una donación, ¿sí? Tiene derecho a donar plata a la universidad, ¿no? Y si se apura, se le puede descontar la mitad de impuestos. ¿Sí? Y nos obligan a hacer esas tonteras, como le es mucho más fácil decir, véndelo, ¿no? ¿Cómo lo hace natural que una universidad venda libros, ¿no? ¿Cierto? No se puede, la ley no lo permite, somos del Estado, ¿no? Y el Estado tiene todas esas restricciones tontas de que nos impide generar recursos. Tuvimos que crear la UASA para vender servicios, ¿no? Porque tampoco podemos meternos mucho ahí. Ya, vamos avanzando. Solo una consulta, ahí en la primera tabla, en el año 2, el 210 está mal escrito, ¿no es cierto? ¿Dónde? En el año 2 de la primera tabla, en la depreciación. No te cuadraría. Ah, sí. Dice 100, 210, Tiene que ser 100. ¿esa? Sí. La depreciación, pero en la segunda fila. Depreciación año 2. Después de impuestos. ¿Acá? La segunda depreciación. No, arriba, del arriba, año 2, arriba. Depreciación lineal. Ah, sí, seguro que yo me equivoco, sí. Sí, es cierto, sí. Es cierto, sí. Ya un punto más. Nosotros igual lo equivocamos la prueba. Y lo reconozco humildemente, yo soy de Por eso que siempre necesito trabajar con colaboradores que se fijan en esas cosas, ¿no? Sí, seguramente cuando lo escribí se me pasó. Da un punto más en la presentación. Sí. Y de hecho, como muchos alumnos ya saben que tengo esa característica, lo uso como estrategia de clase, ¿no? Y se lo voy a explicar, no con usted porque usted ya está viejo. Bueno, no digo yo que soy más viejo que esta cara casada, así que no estoy hablando igual que la mayoría, viejito, ¿no? Ya. Lo que pasa es que con los alumnos de los primeros años a veces cuesta hacer lo que sean clases dinámicas para que hablen, ¿no? Se refugian y se quedan ahí escondidos y no quieren hablar. No se pregunta. O lo hacen preguntas y se quedan tranquilos. Entonces a veces uno lo tiene que provocar para que hable. Y una manera que yo he inventado de provocar es equivocarme en la pizarra. ¿Sí? Para que me digan, profe, se equivocó. Una estrategia. Ah, sí. Una estrategia. Entonces a veces yo, el profesor me equivoco. ¿Sí? Para que me digan, pero profe, la ley de no es así. ¿O no? Y serían todas Las las cosas cosas que que tienen, que se casi no habla nadie. Bueno, de repente pasan esas cosas. Bueno, Ricardo Márquez, que desafortunadamente no está con nosotros ya, contaba esa talla de que fue a hacer el servicio militar como alumno, ¿no? Y lo mandaron al regimiento de telecomunicaciones. Entonces, dentro de las instrucciones que le dieron, llegó un cabo, ¿no? A enseñar electricidad, no, pegado, ¿sí? Y le dio la ley de Omas Real. Dijo, y Guatapé por hambre. Y Ricardo tuvo la tontera de decirle, invitado, no decía, usted igual ahí por hambre. Nos mandaron a dar como no sé cuántas vueltas a la cancha por lo inteligente. Dijo, entonces el cabo, si digo una cosa así es. Sin discusión, no. Y los inteligentitos se van a hacer flexiones. Así que a veces uno tiene que quedarse callado más, pero en la universidad se supone que no. En la universidad uno tiene que opinar. Y una de las. Siempre que se haga con respeto, como corresponde, y discrepar. Lo interesante sería que las clases a los profesores les fueran difíciles, ¿no? Y que los alumnos las discutieran, ¿no? Que estuvieran en desacuerdo con uno, ¿no? Y
Y así las cárceles se enriquecen, ¿no? Bueno, uno no se titulado de Dios y no todo lo que digo es verdad, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Muchas veces yo digo mi opinión y usted no tiene por qué estar de acuerdo. Fue un poco polémico. Ah, sí, Fue bueno. un poco polémico. Si de hecho, como usted lo que ya me imagino lo saben, el grupo de trabajo que no tiene las personas que pelean no funciona, ¿no? Si son todos iguales, no pasa nada. Si no, Todo plano. ah, Sería todo plano. no, muy plano, sí. Por eso hay que tener discrepancia y rodearse de gente diferente. Profe, una consulta, la próxima semana, 14 y 15, va a haber clases normales. Y ya comió ahora la estructura de la semana. Sí, sí, pero tenemos que conversarlo porque tiene sentido, porque efectivamente yo tenía presupuestado que la próxima semana iban a hacer las presentaciones, ¿no? Y yo no tenía contemplado hacer clases de presentación. ¿Sí? Pero las presentaciones se corrieron para octubre. Tenemos que conversar qué vamos a hacer la próxima semana. Pero que sea libre nomás porque la audiencia que va a tener la próxima semana es muy poco, porque estar todo en 18. Una de las alternativas es suspender la clase y cambiarla por la clase que vamos a hacer el día sábado. Claro. ¿Sí? Sí. Otra alternativa que Claro, yo un creo poco que más es bonito. interesante que lo puedo hablar de otro tema, ¿no? Sí, también la alternativa es ofrecerles una alternativa de hablar de otra cosa, ¿no? O De la por ejemplo, noticia que podríamos conversar un poquito más del tema de riesgo, yo no soy experto en eso. pero conceptual, ¿no? Conceptual puedo hablar, pero yo no soy experto en riesgo. Como ustedes saben, yo trabajo esencialmente en la parte de energía, no soy experto en riesgo. Cuando necesitamos riesgo, contratamos a alguien más. La visita a la planta. La visita a la planta. ¿La próxima semana? Ay, sí que van a estar todos mis trabajo. Sí, podría ser. Cama ya todo solo. ¿Sí? Para los que quieren ir. Los que estén sin 18. Porque estén sin caña. Los que no. Sí. Pero el sábado. Pero se podría coordinar el día del sábado. Eso porque eso es fácil. Sí, pues es algo interno. No, porque lo único que tengo que hacer es conseguir un vehículo. Y eso lo puedo buscar en la universidad tiene. Ustedes caen en una banda de los Pero vehículos. acá cuando vemos, estamos casi, la gran mayoría, cuando faltan 2, 3. No, que lo que pasa es que la universidad tiene una micro donde caben 25. Ajá. Y ustedes caben de más. ¿Sí? El único, afortunadamente soy decano, si se lo pido me la dan. ¿Sí? Hay un que Y lo único que tengo que coordinar ahí con el SEBA para que esté ahí, para que lo reciba y para que explique qué es lo que hay allá. Yo también puedo, pero mejor que lo haga él que está a cargo de la planta, ¿no? Es un viaje como de 50 minutos hacia allá, por el camino que es mío, ¿no? A la planta de Olmena, ¿no? Sí. Y trato de ir al almuerzo estamos de vuelta. ¿Sí? Ya. ¿Eso sería la alternativa? Ya. Ya, ¿El vale. sábado entonces? ¿Con quién me coordino para avisarle? Pero ¿Para Viviana? ¿El otro sábado? Ahora lo que tengo que negociar es quién va a pagar la micro, ¿no? Porque no me la prestan gratis. Carlos Portillo tiene que ponerse, ¿no? Él es el dueño magista, así que tiene que ponerse. Pero no es mucha plata en todo caso. Lo único malo que es lo único el día sábado, ¿no? Y los días sábados los choferes tienen los viáticos aumentados un 50%. Leyes de la República que se le aplican a todas las provincias estatales, ¿no? ¿Está bien eso, no? Que cuando uno se queda trabajando fuera de tiempo de trabajo, hasta las 9 de la noche al 25% y sobre las 9 de la noche el 50% del valor de ley, no lo podemos evitar, ¿no? Así que si vamos a tener un chofer que nos llegue, vamos a tener que pagar el 50% más que lo que correspondería si lo vamos un día viernes, ¿no? Sí. Esas son las estupideces que tenemos las universidades estatales que las universidades privadas no las tienen, ¿no? ¿El ámbito privado también tiene recargo extra?
Siempre lo ordenan en la negociación colectiva que hayan hecho. No, por el Código del Trabajo, uno, si tienes que trabajar el domingo, tiene un recargo del 100%, el sábado del 50%. Es lo mismo. La única diferencia en el mundo público es que uno las puede devolver sin pagarla. O sea, Sí. juntas horas y te las devuelven en el descanso. Bueno, ya no hay que pagar, no hay que decir nada mejor. Eso es lo que dice la ley, o sea, cosa que se hace efectivo. Te fuiste nomás y te fuiste y si no te nunca vamos a echar. ¿Sí? Sí, yo lo he visto así. Yo tengo una sobrina que lleva 2 años sin vacaciones. Y tiene el derecho a salir de vacaciones y puede demandar a la empresa por no darle vacaciones el día que demanda a la empresa para el cabello. Y va a ganar el juicio, y le van a pagar. Entonces hay que hacer peso, ¿no? Desgraciadamente el mundo funciona, el privado funciona así. Aquí es un Tiene que derecho. demandar después que se Ah. vaya de esa veda. Sí, ya. No es que no tenga vacaciones. Para ponerse los mismos que las empresas no están pagas. Pero la empresa no le quiere dar las vacaciones a la fecha que ella quiere. ¿Sí? Y ahí está el mundo que saca. La empresa no quiere que le use las vacaciones cuando sale su marido, ¿no? Entonces no puede salir con él. Ella quiere que salga a mitad de año. ¿Sí? El marido es amigo del gerente de niña. Bueno, entonces sale un meme así. Vamos ahora a la evaluación social del mismo proyecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia acá la evaluación social del proyecto ahora? A ver cómo cambian los números de la evaluación social, ¿no? ¿Sí? Primero, los costos directos. Vamos a suponer que de los $150.000 que se gastaban todos los años, ¿se acuerdan? Cooperación. El 60% tiene recursos humanos y el 40% en insumos y otras cosas. ¿Está bien? Bueno, disculpe, primera pregunta. Aquí la inversión la sacó, ¿no? Sí. No la considera. Sí, lo voy a considerar más adelante, todavía me fui a los costos primero. ¿Sí? Entonces los costos son de en personal $90.000 y en insumos y el resto $60.000, ¿no? ¿Sí? Es un supuesto, solo para mostrar un ejemplo académico, como dije. Estoy suponiendo de que el 50% del personal es calificado y el otro es semicalificado. ¿Está bien? Para los efectos de la gente que está trabajando conmigo. De acuerdo a eso, y la tabla que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, tengo que actualizar los valores de la mano de obra, ¿sí, no? Multiplicando por los factores que se tienen que ver en cada uno de esos casos, ¿sí, no? ¿Está bien? Actualizado, multiplicado por los factores, me da que el total de la mano de obra que voy a gastar son $77.700 en términos sociales. ¿Se fijan? Actualicé los valores de acuerdo a las tablas que existen para estas cosas, ¿sí, no? Además, me voy a la tabla del ministerio y dice que los insumos que tengo, que en estos casos no tienen efectos y se consideran igual que los privados. ¿Sí? ¿Ese es el concepto del sueldo social? Sí. Es decir, los $60.000 que gasto yo en insumo y mantención no tienen efecto sobre la actualización social, el ministerio no me lo obliga, y cuando sigue siendo 60. ¿Sí? En total entonces estoy yo en costos directos actualizados a temas sociales son $137.700, que son diferentes a los 150.000 que teníamos antes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquí hubo un valor diferente, ¿no? Cuando se actualiza en términos sociales, ¿no? Costos indirectos. La descontaminación del río costaba $120.000, de acuerdo a lo que habíamos visto en el anuncio de este problema, ¿no? ¿Sí?
habíamos dicho que por terminar cuesta $120.000 y como ahora la evaluación social ahora pasa a ser un costo, ¿sí? ¿No? Costos indirectos del proyecto, ¿no? El costo de la salud, decía que la salud iba a aumentar unos $50.000 por efecto de la contaminación, ¿se acuerdan? Profe, disculpe, en términos sociales ahí, el costo de contaminación lo consideró positivo, o sea, como un costo, no como un beneficio. No. La contaminación, el hecho de que cueste $120.000 descontaminar y no se hace, pasó a ser un costo. Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí? Si se hace, es un beneficio. Sí, pero como no se hace, porque el proyecto no me obliga a hacerlo, pasa a ser un costo. Los $50.000 también es un costo, van a aumentar mis gastos. Por ejemplo, en la versión privada, Estas cosas no están. no lo considero como. No lo consideran porque no existe evaluación solo privada, ¿no? El enfoque social me obliga a considerar estos costos, ¿no? ¿Sí? Que antes no estaban contemplados. Y también decía de que el gobierno subsidiaba $100.000 las ventas, ¿no? Entonces para mí va a ser un costo, porque el país se está apoyando con las lucas, ¿no? Ya no es un ingreso, es un costo, ¿no? ¿Está claro? Lo que significa que en total, si sumamos los dos números, todos los números que están ahí, tengo un gasto, un costo de $407.000 y $700.000. ¿Sí? Profe, ahí, en el caso del costo del subsidio, ¿qué se tiene como tipo costo? Porque el país se lo está poniendo y se lo regala el proyecto. Y para el país pasa a ser un costo. Ah, para el país. Sí, porque estamos hablando socialmente ahora, ¿no? Ya. ¿Sí? Antes para el proyecto privado era un ingreso, ¿cierto? Aquí es un costo porque se evaluó socialmente, ¿no? Los beneficios, ¿sí? Y un supuesto aquí también. Que todas mis ventas van a ser para afuera. ¿Ya? Por lo tanto estoy generando divisas al país, ¿no? Y por lo tanto se multiplica con el factor de 1,01 que es el aumento de divisas para el país, ¿no? ¿Está bien? Estoy suponiendo que todas mis ventas son hacia afuera, ¿no? Por lo tanto yo digo los $400.000 que estoy vendiendo todos los años se amplifican socialmente por el factor de beneficio que tiene de generar de divisas al país, ¿no? Pero ahí no considero los 500 que vendías. No, solo los Porque 400. están subsidiados. Sí, los que están subsidiados, ¿sí? Los que verdaderamente salen, llegan al país de afuera, según yo. Los 100 se llegan de forma interna, ¿no? Entonces, y los beneficios indirectos decía que las ventas del comercio subieron un 10%, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y con la venta eran 300.000, vamos a aumentar en 30.000 las ventas del comercio, ¿no? ¿Está bien? Por eso que mis ingresos totales son $434.000, ¿no? No 400 como era habitual, ¿no? Ahí estamos, con la tabla, ¿sí? Y, perdón, hay un error, la tasa de descuento es 6%. Pero el cálculo está hecho para 6%. ¿No? Ya. ¿Qué es la tasa que recomienda el Ministerio para evaluar proyectos sociales? ¿No? ¿Sí? 6%. Profesor, pero en el caso de inversión, aquí se traspasó completa la porque no le descuento nada porque igual logra algunos beneficios. No, es lo que yo invertí. Por ejemplo, así como calcular sueldo social, y yo sabía que el costo de inversión, un cierto porcentaje era mano de obra, eso no lo Sí, considero. pude haber complicado la historia agregándole otros beneficios y otros costos, por ejemplo, el costo del mayor empleo, el beneficio del mayor empleo, puede agregarle más. Pero sí, habría que agregarle más cosas al análisis, pero yo estoy diciendo simplemente un poquito simplificado, de acuerdo a lo que yo planteé en el problema, ¿no? ¿Sí? Pero para el efecto de nuestro trabajo hay que agregarle más. Todo lo que usted quiera agregar. No estoy exigiendo porque, por ejemplo, en este caso, o en el caso que ustedes pueden ver, puede que el efecto sobre el empleo sea insignificante, ¿no? Y por lo tanto no vale la pena complicarse la vida en poner un análisis, ¿no? O sea, no sacar en algo en decir, voy a implementar una planta fotovoltaica, voy a contratar 5 viejos más.
5 por viejos más no tiene ningún impacto sobre el empleo, por lo tanto no vale la pena perder el tiempo a hacer el análisis, ¿no? ¿Está claro? Pongan lo que corresponda, ¿no? ¿Sí? La cuestión que corresponde, ¿no? Calculaba esto a tasa de descuento bastante baja, ¿no? El 6% que da el Estado, el Banco Social se no negativo. Ahí lo hizo con el 8. Con el 6, ¿no? Está calculado con el 6. Sí, me equivoqué, dijo que era el 6, ¿ah? Esa era la anterior, de que cuando yo hice la primera de esta lámina estaba al 8 y después cambió al 6. ¿Ah? Entonces dio un más negativo socialmente, ¿no? Y uno dice, wow. Y bien negativo, ¿no? ¿No? Casi $900.000. ¿Qué significa eso? No hay un país Pierde plata, como se ¿Ah? No hay ¿Qué? El país pierde plata. Que el país no debería hacer esto, ¿no? ¿No? Y por lo tanto, estamos haciendo mal con darle un subsidio de $100.000, ¿no? ¿No? Sí. ¿Cierto? O sea, el subsidio fue mal hecho, ¿no? Porque no tiene un valor positivo en la sociedad, ¿no? A pesar de que para el privado ha sido un buen negocio, ¿no? Ya más en positivo, ¿no? Incluso con la depreciación podría hasta ser atractivo, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes el valor de contaminación, los 120.000, se lo obliga a hacer el privado y aquí se transforma en beneficio, o se rebaja por último. Se puede cambiar, ¿sí? Podría mejorar, digamos, el resultado del banco, impactaría El plan social. Pero el banco social. Bueno, ahí, por ahí va un poco la historia. Es decir, cuando el Estado o la sociedad ve este tipo de resultados, tiene que empezar a ver de qué manera se puede mejorar, ¿no? Porque si es de interés tener este tipo de impulso acá en Chile, a lo mejor vamos a tener que ir a mejorar algunos de los aspectos del proyecto. Me puse en ese supuesto. Suponiendo de que el Estado le obliga a invertir 1/3 de los costos de contaminación, ¿no? 1/3, ¿sí? Y se tiene que al menos invertir 1/3 de los costos de contaminación, porque eso, de acuerdo a los estudios, elimina los mayores costos de salud. ¿Sí? Para hacerlo cero. Para hacerlo cero los costos de salud. Mayores costos de salud. O sea, se sabe que si tú inviertes 1/3 de la contaminación del río, los costos de salud aumentados se desaparecen. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahí estoy diciendo un poco lo que tú dices. Empecemos a ver qué cosas podemos mejorar o arreglar del proyecto, ¿sí, no? Como para poder ver si mejora la perspectiva, ¿no? Pero disculpe, en el caso anterior, en el plan social, no puso un impuesto como un beneficio. No, porque es una evolución social. ¿Sí? Pero ahí nos había comentado que el impuesto yo lo paso ahora a un beneficio. No. ¿No? Se evalúa así, no. En fin, el resultado. Sí, ahí no. Pero eso desde el punto de vista del fisco, ¿no? El anterior, ¿cierto? Ah, El anterior se evalúa de un punto de vista como que yo fuera el fisco. No apliquen por el proceso de El anterior, el plan negativo, Presidente de la Nación. ese valor se mira desde el punto de vista del fisco. No del país, no del fisco, el fisco del gobierno. Ya. ¿Sí? El país dice no le conviene hacer este proyecto. Ahora, como decía, yo propongo eliminar los costos de salud, descontaminando un poco el río, ¿no? ¿Sí? Y dice, si tú inviertes $40.000 en descontaminar el río, los costos de salud no aumentan. ¿Sí? ¿Sí? Y vemos qué efecto tiene eso sobre el sistema. ¿Qué significa esto? Que en el caso del privado, sus costos directos aumentaron en 40.000, ¿sí? ¿O no? Porque ahora los tiene que gastar, ¿no? Eso es todo el único efecto que tiene. En el proyecto privado aumentaron los costos en 40.000, ¿no? ¿Está claro?
El resto se mantiene tal cual, ¿no? Y, poniendo los números otra vez, el BAN sigue siendo positivo, mucho menos pequeño, más pequeño sí, a $31.000 de más, ¿no? Si ya era dudoso antes, más dudoso se pone, ¿no? Es decir, ahora, pero veamos qué genera esto respecto a las ventajas sociales, ¿no? Si esto mejora la situación social del proyecto, ¿no? ¿Qué pasa con los costos sociales? ¿Qué es lo que baja acá? Bajan de 120 a 180 a 80 los costos de contaminación, ¿no? ¿Bueno? Y desaparece el costo de salud. ¿Bueno? Eso es lo que ocurre, ¿cierto? Se hacen esos cambios, el BAN social bajó a menos 52.000. Bastante más razonable que el anterior, que era menos 900.000, ¿cierto? Y ahora como que el país puede empezar a pensarlo, ¿no? Sí, porque no es tan negativo, ¿no? ¿Verdad? Y eventualmente yo podría empezar a hacer más arreglos como esto y llegar a que el BAN social sea positivo, ¿sí? ¿En qué va a redundar esto? Que cada vez el BAN va a ir bajando, ¿sí? Preguntar, ¿puedo buscarles más aquí? Aparentemente no, porque el BAN privado ya es muy bajo, ¿sí? Ya es poco atractivo para el inversionista, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, ¿ustedes recomendarían hacer el proyecto? No, digo, ahora desde el punto de vista social, ¿no? Tampoco. Ah, porque ahora usted está en el otro lado de la derecha, ¿no? Es decir, el socialmente conviene hacer el proyecto, no. Tiene un BAN negativo, sí. Y esto uno debe decir que no. Pero poquito negativo, ¿no? Y hay un BAN privado que es bajo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo recomendarían? A ver, tú dices que no. Por la cara que te veo. En términos sociales, perfectamente se pueden invertir esas lucas de subsidio u otras, digamos, que el Estado aporte en otra cosa que genere mayor rentabilidad en el proyecto como este. ¿Qué podría hacer que cambie esto, no? Mejor disminuir eso. No, mira, cuánto produce. El tercio que lo lleva Ah, el tercio que Que lo hay que buscar el equilibrio, si no se baja el otro también. ¿qué pasaría? Aquí empezamos a jugar cuando se evalúan los proyectos, ¿no? Vamos a empezar a jugar. ¿Qué pasaría si yo el subsidio se lo entrego a la inversión y no a las ventas? ¿Qué pasaría si el subsidio? Se lo entrego a la inversión. ¿Qué es lo que normalmente además se hace? Porque yo estoy dispuesto a poner $500.000 en subsidios, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo estos $500.000 y se lo doy a la inversión? ¿Sí? Y no lo meto a costos, ¿cierto? Ni a ingresos, ¿no? ¿Cambiaría la situación? ¿Cierto que sí? Y ahí los números serían más favorables, ¿no? Sí. Es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que hace Corfo? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace Corfo? Sí, lo que hace todo. Es decir, por eso le estoy diciendo, señores, cuando el Estado interviene, es mejor que intervenga la inversión y no intervenga en subsidiar ventas ni costos, ¿cierto? ¿Sí? Porque eso te altera el flujo de caja, ¿no? Y te puede producir efectos negativos más que positivos. Lo inteligente en este caso, si queremos que esto se funcione, es que la inversión es la que sea subsidiada, ¿no? Y en vez de gastar, el señor, 1.000, gaste solo 500, ¿no? ¿Está claro? Al final el subsidio que está entregando no es el real, sino que está entregando en términos prácticos menor, como el dinero se va depreciando. Claro. No le está entregando nada más. Entonces, y por eso, como dice Rubén, la política de Corfo es subsidiar la inversión. Porque es lo más inteligente si se quiere sacar rentabilidad social, ¿no? Al proyecto. Y si lo hiciéramos así, yo no alcancé a hacer el ejercicio.
probablemente el plan social sería positivo, ¿no? Y el plan privado sería mucho más positivo, ¿no? ¿O no? Porque le están quitando 500 millones de inversión, ¿no? Que se entregan contra no devolución, ¿no? ¿Cierto? Eso significa un subsidio, ¿no? Y por lo tanto ahí la inversión sería solamente 500.000, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos, profe, que, por ejemplo, Corfo entrega una inversión de 500 millones de pesos para un proyecto? Sí. O sea, un ente privado o un ente público. No, público no. No, público no. ¿O público no? Ya, privado. Y ese ente privado al final Pierde la plata, la se gasta la plata en pura estupidez. lo demandan y la de pagar la renta que la pierde. ¿Sí? Sí. Porque lo Porque que pasa... Corfo no te vas a hablar de si no pones esa garantía. Ya, pero por ejemplo, esos 500 millones se gastó el tipo 400. Y después de los 100 Lo que millones... sea. Si él no ejecuta el proyecto como estaba establecido, te cobran la renta garantía. Pero se puede traspasar los 100 millones a otra persona como recibe el cacho del cliente. No, Corfo no te lo permite porque usualmente cuando el Corfo te pasa plata, te controlan los gastos por la autorización de ellos mismos. Antes de gastar su suyo, no tienen permiso. ¿Ah? O sea, no es tan sencillo, no es tan loco porque si no. O sea, no llegas hasta el acceso, ¿no? Te piden permiso para todos. Se voy a contratar a un ingeniero y tengo que mandarle el perfil del ingeniero para que él me lo apruebe, ¿no? ¿Sí? Que es una estupidez. ¿Cómo no voy a saber yo el ingeniero que quiero contratar, no? Y si ellos no te dan permiso, no lo puedes contratar con ese perfil y te sugieren ellos otro perfil, ¿no? Que no entiendo, ¿no? Pero el cuerpo se fue al extremo, ¿no? Demasiado detallista, ¿no? Pero tienes que pedir permiso para todo. Es muy difícil pasar recursos de cuerpo para el lado mal utilizado. Así que Jorge considera que tú no cumpliste los compromisos, te cobran la letra garantía. Y lo otro, por ejemplo, el FIP que escuchaba yo. No, FICO es un proyecto de fondo regional. Pero eso ahí también hay que... Eso es fondo perdido. Fondo perdido. Sí. Pero ahí no Sí, se el proyecto Eso no es soluciona. para términos, no es para No es para proyectos de inversión. no es para proyectos de inversión o proyectos productivos. No, Eso es para investigación. Para ¿Qué inversión. pasa cuando se pierde? desarrollo. ¿Qué pasa cuando se pierde ese dinero? Se pierden, ¿no? Se investiga. No es que esté perdido. Ah, sí, pero si el FIP te pasa 500 millones y de esos 500 millones tú ocupaste los 500 y No, también te controlan los gastos. pero la consulta es, gastaste los 500 millones y al final le decís, sabéis que no llegué a ninguna conclusión, mi investigación al final no llegó a buen puerto. Eso puede pasar de ilícito. Ah, ilícito. La investigación desarrollo. ¿Es investigación? Que nadie te garantice que la investigación termine en algo positivo. Si no dejaría de ser investigación, sería transferencia tecnológica. Es que tiene que entender que el FIC es como capital de riesgo. Está asumiendo un riesgo, el Estado está asumiendo un riesgo de que si le pegan al palo al gato, buen proyecto. Y si no, se pierde. ¿Sí? Está bien, gracias. Sí, no, y es una buena idea, ¿no? Porque Chile tiene que tener en una parte un capital de riesgo, ¿no? De tomar riesgo en la investigación y a veces termina diciendo no se puede, ¿no? Y ya está, y se perdió la plata, pero ya se sabe que no, pero la idea es de los FIC, y que si de cada 10 funcionan 3, los otros 7 que se dejaron de funcionar se pagan solos, ¿no? Por las ganancias que generan los otros 3, ¿no? ¿Sí? O sea, sería como tonto que el país apostara a la innovación tecnológica pensando que todos los proyectos que se financian van a funcionar. ¿Cuántas veces fracasó Steve Jobs? 3 veces, ¿no? Hasta que le pegó para los gatos, ¿no? Si yo hubiese estado en Chile, lo habrían matado a la primera, ¿no? Y jamás le habrían pasado ni un peso más por haber fracasado a la primera, ¿no? No. La innovación tecnológica requiere de absorber también fracaso. De lo contrario no va a funcionar esto. Nadie te puede garantizar. Es lo mismo que le digo yo a los estudiantes acá. Tú puedes hacer un trabajo de tesis y demostrar que esto no funciona. ¿O no? Las tesis no tienen que ser siempre de resultados positivos. Es decir, ¿sabes qué más esta cosa? No. Yo mejor no lo hagamos porque no funciona. Lo que me pasó con un compañero mío en la universidad que le encargaron el estudio de aplicar una técnica de control automático a un proceso. Y él estaba muy afligido porque su trabajo final demostró que esa técnica no era aplicable.
en ese caso. ¿Sí? Entonces creen que iban a sacar más porque no lo hizo funcionar, ¿no? ¿Sí? Le dijo, porque si yo dije aplícalo, iba a decir que no se aplica, que no se puede, ¿no? ¿Sí? Y él estaba muy preocupado y le pusieron un 100 igual, porque efectivamente el trabajo está bien hecho. Y contestó la pregunta, no se puede, ¿no? No, la respuesta positiva no siempre sí se puede, ¿no? Así que aquí hay capital de riesgo. Pero todavía es poquito, ¿ah? ¿Cómo no lo vi antes? No, para el FIC tenéis que postular a través de la universidad. Ya, pues eso ya lo hemos conversado muchas veces, así que voy a ir para el que sigue. Entonces ya sabemos calcular. Hay un ejemplo. Ya lo voy a dejar este ejemplo sencillo para mostrar algunas cosas de lo que discutimos antes. ¿Cómo se calcula el tiro? Sí. Calcula un flujo de capas simple con utilidades y calculo el TIR haciendo el van cero. Ahí lo ven que lo estoy diciendo cero. Y como ustedes ven, afortunadamente en este caso, pero no siempre, tengo dos soluciones. ¿No? En este caso una es evidente que no es posible porque no puede dar un TIR negativo. No tiene sentido físico, ¿no? Entonces yo inmediatamente descarto esta, ¿cierto? Y el tiro está acá, ¿cierto? ¿Pero qué pasaría si me dan los dos positivos? Habrían dos tiros, ¿cierto? Y ahí empezamos con la confusión. ¿Cuál es el tiro que corresponde a mi proyecto? Ahora, imagínense ustedes si yo pongo una flujo de caja de 10 años. Puede llegar a 10 soluciones, ¿no? ¿No? Por eso que yo decía que para mí el tiempo puede producir confusiones, ¿no? En la decisión. Porque puede dar distintos tipos, ¿no? Y por lo menos a mí no me hace mucha gracia tomar tantas consideraciones. Pero es gusto personal, ¿eh? Yo no uso el TIP como herramienta de evaluación, ¿no? Vamos viendo. Profe, pero normalmente el Excel o el software que sea, ¿cuál toma? ¿Perdón? Los software, ¿cuál tiene? No se sabe. No se sabe cuál es el que tomó, porque él puesto tu lápiz un segundo. Voy a tener que subir la nota del muchacho. Los compañeros. Todos somos del mismo grupo. Me recuerdo que la situación es esta, ¿no? En que en realidad, como el polinomio tiene más de una solución, puede hacer varios cortes en esta historia, ¿sí? Entonces aquí por lo menos acá tengo 4 kilos, ¿no? Y el problema de lo que hace el software es calcular la primera solución, pero tú no sabes cuál es la primera solución. Porque tú, cuando evalúas el software, depende de la condición inicial, puede que llegue primero a esta solución. Y te informa la solución está. Tú no sabes cuál es la solución que le encontró porque depende de las condiciones iniciales que tú pusiste, ¿no? Entonces es bien difícil saber, porque claro, usted me dice, el TIR es esto, ¿no? El más bajo, ¿no? Pero ¿cómo saber que el software encontró ese valor, no hay otro valor más bajo, ¿no? ¿Sí? A menos que el software te entregue los 10 valores, ¿no? Pero la mayoría de los software, cuando el problema es tan complejo, te van a tener una solución por uno, ¿no? Entonces es difícil saber cuál es. Además, como ustedes ven, contradice mucho los efectos de lo que es. En teoría el TIR es el alfa máximo, ¿no? En teoría, porque según los economistas, si la situación es normal, a partir del TIR, el van pasa a ser negativo, ¿no? ¿O no? Entonces el TIR es el alfa máximo. Pero acá, ¿cuál es el alfa máximo? ¿Este alfa me sirve? Claro que sí, porque el van es positivo, ¿no?
¿o no? Entonces a mí no me gusta, pero no se contaminen conmigo, ¿no? Algunas personas que lo usan, ¿no? Partir con el momento de juicio para resolver. Y a mí a veces me produce confusión y yo calculo que, como lo vimos en esta misma clase, inducido por mi hijo, obviamente, con el BAN, el IBAN y el PayBack, fuimos capaces de resolver el problema, ¿no? Jamás nos preguntamos qué pasaba con el tiro, ¿no? ¿O no? Yo creo, Ok, el TIR sí o no, tiene mejor uso cuando uno hace un análisis de sensibilidad, porque el TIR funciona como rango límite de trabajo, no como generalmente se suele hacer, que cuando se utilizan esos criterios del BAN mayor a 0, se llega al error de interpretación, porque hay que entender cómo se comporta eso. Pero el TIR generalmente se utiliza más para análisis de sensibilidad, porque yo diría que más que eso, Gino, el TIR se usa cuando tú tienes que comparar distintas alternativas. ¿Sí? O sea, porque si tú tienes distintas alternativas, puedes comparar los TIR de cada una de ellas, pero como en el juicio para la decisión que va a tomar. Pero evaluar un proyecto único, el TIR no es solamente valioso, ¿sí? ¿Sí? Para menos a mí, ¿sí? Yo uso el TIR cuando tengo que comparar alternativas, ¿no? Tengo las luces que puedo poner acá, acá o acá, ¿no? Y ahí tengo que ver cuál es la que mejor conviene y el TIR puede ser, porque significa que el TIR, recuerden, es a qué plata yo ponía en el banco para ganar, a qué interés para ganar la misma luz que voy a ganar con el proyecto, ¿no? No sé si me expliqué o no. El TIR en el fondo es, si yo tuviese esos $1 millón, ¿a qué interés tendría que ponerlo en el banco para ganar lo mismo que gana el proyecto con el banco, ¿no? Ese es el TIR, ¿no? Y me permite hacer comparaciones. Pero a mí, como digo, no me contamino con esto. Veamos, ¿qué pasa si el BAN social y el BAN positivo y el BAN privado es negativo? ¿Qué debería hacerse? El BAN social es Positivo y el BAN privado es negativo. ¿Qué debería hacerse? Eso significa que el Estado debería tener algún mecanismo para que este asunto explotase, ¿no? ¿O no? Porque al país le conviene, ¿no? Al privado no. ¿Y qué tipo de mecanismo existe para esto? ¿Cómo puede incentivar el Estado al privado? Quitar el impuesto, bajar el impuesto. O sea, darle algún tipo de subsidio. ¿Sí? ¿Y cuál es el mejor subsidio que puede dar el Estado? Como dijimos recién, a la inversión. ¿Sí? La inversión inicial. A la inversión inicial, ¿no? Porque si le damos subsidio a los impuestos, subsidio a la mano de obra, subsidio, lo metemos a gasto del flujo de caja, ¿no? Y no tiene el mismo efecto, ¿no? ¿Cierto? O sea, en teoría, si el Estado quisiese subsidiar esto, lo ideal sería que subsidiara la inversión, ¿no? ¿Sí? Lo ideal. Pero también le puede dar subsidio a la mano de obra, ¿sí? Contratación de mano de obra, puede dar exención de impuestos, como ocurre algunas veces, ¿no? Se hizo alguna vez en su momento con los biocombustibles, ¿no? El Estado decidió no cobrar impuestos al uso de biocombustibles, ¿no? O sea, extrapolando eso, a mí me conviene tener descuentos en la inversión inicial en cualquier proyecto, más que bajar los costos operacionales en el ciclo de vida del proyecto. Ahora, si el proyecto tiene inversión en activos, sí. una empresa de servicio. La empresa de servicio no es la misma historia, ¿sí? Por el Por ejemplo, el modelo de concesiones, ¿cómo ve el BAN social? La concesión, ¿qué es lo que es? Básicamente una concesión temporal. La concesión es un subsidio, ¿sí? ¿No? Bueno, yo te doy la concesión del proyecto gratuitamente, ¿no? A cambio de que tú inviertas acá, ¿no? ¿Qué deja de hacer? ¿Qué le regala a Chile? A cambio del terreno, ¿no? O sea, el camino que de uso público pasa a ser del privado, ¿no? Pero si yo lo veo aquí como social, tiene un impacto. Sí, claro, porque le estás diciendo al privado de que va a haber un costo menor en compra de terreno en el proyecto, porque el Estado se lo está dando. ¿Sí?
Y por eso se intensiva hacer, además el Estado te está diciendo también que te permite en un terreno público hacer cobranza de pago, Te ¿no? asegura un negocio. Ah, te asegura un negocio. Pero no sé, porque es típico de las carreteras. Pero por ejemplo, es un bar social y que la gente tenga ahora que pagar por el peaje, ahí eso se considera como un concepto. Como un control de producción. Hay que hablarlo porque versus eso también está la alternativa de que por ese camino que no existía antes pueden transitar otros vehículos, por ejemplo, se puede generar otra inversión, se pueden generar nuevos negocios, supuestamente. Pero ella, en términos como subjetivos, como... O sea, no sé si es subjetivo porque hay ciertos lugares donde sí efectivamente se generaron nuevos negocios. No que los privados, sino que se generó inversión, por ejemplo, en el sur, yo caché eso. O sea, yo estoy en contra de las concesiones, pero tratando de pensar la lógica de aquel momento, era que se mejoraron el transporte para las cargas agrícolas. Se puso la accesibilidad a los puertos. O sea, eso impactó El mucho problema empieza cuando te van el peaje a la salida para entrar a tu pueblo. Pero también está el plus de la seguridad que genera. Bueno, mira, si la concesión tiene el positivo y negativo, ¿cuál es el positivo? A mi juicio, de que le permite al país invertir más aceleradamente lo que debería ser hacerlo los privados por su cuenta, ¿no? Sí. ¿Sí? Es decir, en el entendido de que Chile no tiene todas las lucas para invertir en carreteras, ¿no? Del presupuesto nacional. ¿Sí? Y si tuviéramos que hacerlo solo de fondos nacionales, tenemos que esperar muchos más años para tener las carreteras que tenemos, ¿no? Entonces la concesión incentiva de que esto se haga en tiempo más corto, en el entendido que el Estado está dispuesto a subsidiar para que eso ocurra, ¿no? Y el subsidio es más barato que invertir como Estado. Entonces esa es la ventaja de los subsidios, apuran las inversiones de interés público, ¿no? Que obviamente tienen unos costos de que los privados se están haciendo más ricos de lo que habría dicho si lo dicen eso por supuesto, ¿no? ¿Sí? O sea, el Estado acepta de que los ricos van a ser más ricos, ¿no? A cambio de que invierten en cosas de interés público. Ahora, si es bueno o malo, cada uno va a hacer juicio para eso, ¿no? La pregunta es, donde se puede echa a perder a veces esto, es cuánto más ricos se van a hacer los ricos, ¿no? Con el subsidio. Y ahí está esa la realidad, porque a veces le dan demasiadas concesiones, la concesión es demasiado blanda, ¿no? Y ganan mucho dinero los caballeros con esto. Evidentemente, si los dos vales son negativos, se acabó, ¿no? Nada que hacer, se guarda ahí. Por eso es que es bueno hacer primero los estudios a nivel de perfil, ¿no? A nivel de refactibilidad, ¿no? Para no gastar más lucas, ¿no? Porque cuando tú pasas a la ingeniería básica, ya tienes que empezar a gastar lucas, ¿no? De modo que tener una ingeniería conceptual o refactibilidad con estos van, debe ser que ya no da, ¿cierto? Por lo tanto, no abandonamos o no lo hacemos. Ban social privado y socialmente positivo. ¿Qué se hace? Se hace. Los dos son positivos. ¿Quién lo hace? Privado. ¿Y qué pasa si el ban social del privado es bajito? No. Si el ban social es positivo, el ban privado es positivo, pero bajo. ¿Qué se hace ahí? Se subsidia con Habría que incentivarlo, ¿no? Porque al país le conviene, ¿no? Sí. ¿No? Y a pesar de que el ban privado es positivo, como es bajo, a lo mejor los privados no están interesados, ¿no? Entonces ahí a lo mejor hay que pegar una empujada, ¿no? Para que vaya a mejorar porque el país le conviene, ¿no? Y ahí decía que en la inversión hay Lo ideal es incentivar la inversión, pero hay muchos mecanismos que el país puede usar ahí para mejorar. Otra línea fue la que inicialmente el Estado tenía ese sentido que era prestar a una tasa de interés baja. Hoy día ya no. Ya se puede prestar por cualquier otro banco, pero prestarle plata como banco. Pero también, a una tasa de interés baja. un ejemplo que es interesante, que a lo mejor algunos de ustedes lo están viendo en su trabajo.
La planta solar de concentración de María Elena, ¿no? Cuando se llegó a licitación internacional, el Estado puso subsidio ahí, ¿no? El Estado subsidió la inversión inteligentemente, ¿no? Dijo, nosotros nos ponemos con tantos millones de dólares para que la planta, no muchos millones, pero se pusieron un par de millones de dólares para que le regalo, ¿no? Pero hizo otra cosa de lo que decía Rubén. El Estado le consiguió un préstamo blando, ¿no? Préstamo blando significa intereses menores que el mercado. Y eso también es una posibilidad de subsidio, ¿no? Que el Estado te ponga de espalda para que tú consigas créditos de menor interés, ¿no? Lo que sea un crédito más blando. Entonces Abengoa accedió a un crédito más blando, ¿no? Que en condiciones normales no lo habría conseguido porque tiene la espalda de un Estado detrás, ¿no? ¿Sí? ¿Qué Y otra así cosa todo que que lo Abengoa, ¿no? ¿Qué otra cosa que también hace COVID? También así. Esta espalda Una alternativa es no darte plata, pero sí ponerte de espalda para conseguir plata barata, ¿no? ¿Sí? Que el Estado sea el garante, ¿no? De un préstamo más barato. Eso también Corfo lo hace, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. De conseguirte acceso a crédito barato, ¿sí? ¿Cuánto es crédito barato? 2% más. ¿Cuánto? 2% Sí. más. Blando sí, 2% más o menos. Y lo usan incluso en las universidades. Saben que el crédito universitario es al 2%. ¿Está bien, no? En la actual. Lo que pasa es que, para hablar de los intereses, no. En realidad el crédito es un 6%, ¿no? Yo todavía estoy pagando como el 6. Sí, porque tú estás diciendo de los activos. El actual es 6%, pero el Estado se pone con 4%. ¿Ha pagado 3 carreras? He pagado como 3 carreras, todavía estoy pagando. Sí. Hasta el 2022 me repactaron una vez. Sí, un día se usted. Esas son Menos mal que Palavera la pude cerrar, profe, porque sinceramente igual la metieron acá en la U. Mira, una de las ventajas que tiene el deudor del crédito, no sé si es verdad, quítame ese invito a los que tienen el crédito, de que los bancos no hacen mucha atención cuando tú tienes deudor del crédito. ¿Verdad? ¿Ah? Sí. Mira, decir, es deudor universitario, Sí. te paso con las tarjetas. Sí. ¿No? Sí. O sea, no es como estar endeudado en Falabella, ¿no? Ahí te quitan el agua y la sal, ¿no? Si estás endeudado en la universidad, igual si te daban en cuenta corriente, te dan tarjeta, te dan todo igual, ¿no? Sí. Ya. No le van a quitar nada. O sea, El concepto de los bancos es que la universidad no va a ir a quitar las cosas, no me va a embargar, no va a hacer nada. no, porque eso nos cuesta a nosotros, como universidad, a cobrar el crédito. Porque nosotros tenemos que cobrar el crédito en teoría. Entonces nos cuesta a veces ir a buscar la plata porque el banco no nos ayuda, ¿no? Porque lo ideal sería de que para que den el crédito de los nuestros, del Fondo Solidario, no del CAE, ¿no? El banco lo pusieron en el DICOM, ¿sí? O nosotros lo hacemos en el DICOM. ¿Por lo menos había universidad sola? Sí, te ponen en el DICOM, el problema es que no te da de problemas comerciales. No, pero ¿Sí? la universidad... O sea, el banco, ¿quién dice el banco? Yo sí. Está en el DICOM por la universidad, toma, igual te abro cuenta corriente, igual te paso la tarjeta, igual te paso no, aunque esté en el DICOM, ¿no? El DICOM de deuda universitaria no tiene ningún valor para las instituciones financieras. Sí, pero de que nos ponen Nicón igual, pero lo que sí no tiene mucho peso para una evaluación financiera en algunos bancos, no pesa mucho. Sí. Donde pone problema es cuando uno quiere justamente ir a buscar un subsidio por un proyecto. Ahí sí, plata del Estado, ¿sí? Pero cuando es plata privada, entonces a nosotros nos complica mucho el tiempo en la universidad. ¿Cómo cobramos esas cosas si no hay como funcionarios, ¿no? Para que paguen, ¿no? Entonces, no me molesta estar en el DICOM, ¿no? Por deuda de la universidad, ¿no? Porque nadie lo toma en cuenta, ¿no? A la hora de los que hubo. Y eso hace que muchas universidades acumulen deudas largas de alumnos que no pagan. Porque el alumno se da cuenta al ratito de que ¿para qué va a pagar? Si no tiene ningún perjuicio. ¿O no? Han habido casos impresionantes. No voy a decir nombres, pero impresionantes. Alumnos presidentes de federaciones, ¿no? Que salieron a luchar contra todas estas cosas, ¿no?
que la exigencia salieron de la universidad, al año siguiente se olvidaron de todo y dejaron de pagar, ¿no? Ustedes saben que el concepto de la ayuda esta, en un principio se basaba que iba a ser autosostenible, ¿no? Vale decir, que los alumnos que pagasen el crédito iban a generar los fondos para darle crédito a los próximos alumnos. ¿Sí? Ese era, entonces el tema era autosostenible. No necesitaba el país ponerse todas las veces, sino que de ponerse una cantidad inicial y el sistema iba a rodar solo, ¿no? Pero la cantidad de gente que no pagó. Es que hay mucha deuda de alumnos que, por ejemplo, entraron a estudiar el primer año y al mes se retiraron. Y ese generó una deuda de todo un año. Obviamente, si no están pagando lo que usted dice que egresaron, se titularon, están trabajando, menos lo que. No, y el problema es más complicado. Alumnos que al segundo año se cambian de universidad y deben en las dos. O deben en tres, si se cambiaron a una tercera universidad, ¿no? Y esos son incobrables, a menos que te contrates un matón, ¿no? Que vaya a tu casa a agarrarlo ahí como un tonto en Mapuche, así que paga si no te pego, como lo están haciendo algunos ahí, esos créditos que dan de la feria, ¿no? Es un problema interesante. Si el mal social es negativo y el privado es positivo, ¿qué se hace? No sé. No. Porque el social es muy fuerte. Pero, por ejemplo, si la ley lo permite, ¿por qué? O sea, puede permitir la ley, pero la parte social siempre se la está leyendo encima. Sí, pero ¿qué se hace? No sé, Sí, pero ¿cómo así que no lo haga? Que, por ejemplo, el proyecto que mostramos, que tuvo el ejemplo, en la primera evaluación no tenía la obligación de contaminar el río, ¿no? Claro. Entonces, pues el privado no lo descontamina, porque el privado no va a hacer más de lo que le exige la ley, ¿no? Entiendo. ¿Sí? ¿Qué se hace en esos casos? Se generan nuevas leyes, ¿no? Se generan regulaciones para obligarnos, ¿no? Para que lo hagan. Si le conviene al privado, pero no al país, y entonces tienen que crear las reglas para que no le convenga al privado tampoco, ¿no? O que el privado tenga que hacerlas de una manera mejor. Ahí cuando empiezan a hacer las leyes, ahí empezamos nosotros a buscar la alcaldía. Profe, el ban social de una planta RNC por lo general es positivo o negativo. No sé, no lo evalúo yo mismo, pero sí debería ser positivo, sí. Por ejemplo, de una minera debería ser negativo. No necesariamente. No, depende del territorio. Depende de las otras consideraciones que puede tener ahí. Porque para ponértelo en términos de minera. Las mineras son buenas para llorar, pero. ¿Cómo? Tú no tenés la culpa, son los otros buenos más arriba de los que lloran. De trabajador nomás, no sé. Si tú le miras los números de estos viejos, te voy a poner en épocas más felices que ahora, pero igual es de ahora. Declaran costos operacionales de 1,8 dólares la libra, ¿no? Y venden hoy llorando a 2,7. Y más encima con el tema de la depreciación también. Entonces, pagan utilidades. sí, porque deprecian de forma acelerada más encima. ¿Sí? Bueno, para el específico Bueno, pero además, profe. Entonces, el margen del negocio de 1,8 a 2,7 es alto. Entonces es bien difícil que no sea rentable, ¿no? Es bien difícil. Y los valores que ellos generan como contaminación no son tan altos como ustedes creen, ¿no? O sea, sobre eso hay muchos mitos, ¿no? De la cantidad de contaminantes que genera la minería en sí mismo, ¿no? Hay muchas otras empresas, las eléctricas son mucho más contaminantes que las mineras muchas veces, ¿no? Así que no necesariamente está negativo. El impacto ambiental es muy así. Por el tema del... Sí, pero la diferencia, Cristian, es que la ley los obliga a gastar, a mitigar esas cosas. Entonces pasa a ser parte de los costos de tu proyecto, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista social no hay un gran impacto porque la minera hoy día tiene que... Pero, por ejemplo, los relaves
Solo el impacto, eso sí, solo el impacto ambiental, eso sí. ¿Y eso debería reflejarse en el plan social? Obvio, con el costo. Sí, que tiene que ver. Pero solo el 2011 en adelante. Sí. No, en general, las mineras impactan positivamente en los dos lados. Ahora, algunos de los problemas que hay que tener presentes en estos momentos, y por eso vimos esto al final, ¿no? ¿Hasta qué nivel de regulaciones puede poner uno al proyecto? ¿No? Porque como habíamos conversado hace rato, Chile como país que vive de la exportación, ¿no? Tiene una economía abierta al mundo, ¿no? Demasiado, pero la tiene sí, economía abierta al mundo. Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio del mundo. 64 creo que son, ¿no? Y eso requiere de que los inversionistas extranjeros vengan a invertir acá, ¿no? Y si ustedes se pueden imaginar que lo que está pasando en Codelco. Codelco tiene que invertir 20.000 millones de dólares que Chile no los tiene, ¿no? De su ingreso propio, ¿no? Una empresa que requiere invertir esos niveles requiere de que alguien externo venga a ayudarse, ¿no? A invertir. Entonces, ¿qué está pasando cuando uno se va al extremo de la regulación, ¿no? Que la empresa se obliga a mitigar todos los males que hace, ¿no? Y le significa entonces, al final, aumentarle sus costos operacionales, ¿no? Y la pregunta es, si yo voy a invertir en minería en Chile, invito para el lado Perú, y las reglas son más suaves, bueno, ¿a dónde invertiré? ¿Ah? En Perú. ¿En privado? ¿Ah? En privado, sí, en privado. Invertiría en Perú, ¿sí, no? Porque las reglas son más suaves ya, en consecuencia. Entonces, la regulación también tiene esa consecuencia de que Chile, por lo menos hoy, ya dejó de ser una minería barata, ¿no? Chile ya no es minería barata. Que era lo que vendíamos nosotros hace 20 años atrás, ¿no? Que Chile era minería barata, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos unas leyes que nadie tenía, ¿no? Cosa que hoy día no tenemos, ¿no? Tú puedes hablar con ley promedio 0,3, ¿no? Ahí también entraría también la evaluación del riesgo, porque una cosa es lo que me diga el papel que va a ver que no puede dar, pero por ejemplo en Perú hay un riesgo alto de que eso no ocurra. Sí, evaluación con riesgo, los peruanos me pueden cambiar de idea de repente. Pero una de las cosas que uno tiene cuando hablan de esta evaluación de proyectos desde el punto de vista social, hay que poner esa conversación hasta donde uno puede grabar el proyecto con regulación, ¿no? ¿Sí? Porque si no puede terminar transformándose en un desincentivo para que un inversionista extranjero invierta en Chile, ¿no? Y va a salir más barato invertir en otro lado, ¿no? Chile depende de la inversión extranjera, ¿no? ¿Por qué? Porque Chile no tiene capacidad de ahorro propio, ¿no? ¿Está claro? Nosotros los chilenos no somos muy buenos para ahorrar, ¿no? Nadie tiene guardar plata de ahí, ya por colchón, ¿no? O en el banco, ¿no? En consecuencia, si Chile para poder invertir requiere de alguna manera incentivar a algunos inversores extranjeros para que se vengan a trabajar con nosotros. Y eso no significa que, a menos que, y aquí me meto yo la pata de los caballos, Chile sea capaz de vender la idea del país responsable. Me explico. Que está bien que tú pagues más caro en mi país, porque yo te garantizo ciertas cosas que en otros países no te están garantizando. Por ejemplo, hablemos de minería. Yo te garantizo minería sin sangre. No con accidentes, con tasa de accidentes muy baja, ¿no? Cosa que en el otro lado a lo mejor no, ¿sí? ¿Sí?
Y eso, si tú estás dispuesto y crees en los derechos humanos, deberías estar dispuesto a pagarme un poco más solo porque te garantizo eso, ¿no? ¿O no? Lo que ocurre con el cobalto, ¿no? El cobalto se fue para arriba ahora como elemento de minero porque es parte esencial de las baterías, ¿no? El cobalto es el que mitiga el problema de que el litio se sobrecalienta bajo estado operacional y se puede inflamar. Con el cobalto lo mantienen dentro de las temperaturas de operaciones normales, ¿no? Para que uno de los problemas que tiene la batería se acuerda que se incendian solas, las de litio, y puede ser una la en los aviones, porque el avión se puede incendiar en el vuelo. Ahora con el cobalto arreglarlo ese problema. Creo que el país que más produce cobalto en el mundo, el 60% de la producción es la República Democrática de Congo. Cuando le ponen República Democrática de Congo ya suena feo cuando le ponen República Democrática, ¿no? La reminiscencia de otras repúblicas democráticas por ahí. Y resulta que los congoleses, me imagino que así se llaman, copan el 60% del mercado. Congoleses, me imagino que así se dice. O congoleño, no sé. La cabeza es difícil, por ejemplo, tengo un compañero acá, el Víctor Vergara, de mecánica desde Putú. ¿Dónde? Un pueblo que se llama Putú. ¿Putú? Sí. No, se llama Putugano. Vale. Y yo le pregunté, él dice que dice Putugano. No es putuense, ¿no? Porque suena feo putuense, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos señores congoleses? Que basan su competitividad en el mercado en función del trabajo infantil. Tienen costos muy bajos, ¿no? Entonces tú puedes decir, ok, porque Chile está evaluando la posibilidad de vender cobalto, ¿no? En la tercera y la cuarta región, antes había cobalto y Chile vendía cobalto antes, ¿no? Dejó de hacerlo, ¿no? Pero Chile obviamente va a salir a vender en el mercado más caro que Congo, ¿no? Porque en el fondo no tenemos trabajo esclavo, ¿no? Sí. Entonces, la estrategia debería ser, a mi juicio, no dejar de hacer regulaciones, sino que convencer a los compradores que es lícito pagar más caro sobre ciertas garantías, ¿no? ¿O no? Como esta. Y en mi país el cobalto sale más caro, sí, pero yo no tengo trabajo infantil, te lo garantizo. Si crimen a verlo, ¿no? Es como lo que pasó con el salmón acá en Chile, con Islandia, creo que fue, ¿o no? Sí, que nos acusaron de eso, sí. De que ellos decían que eso era un subsidio indirecto del Estado y en consecuencia la competencia era desleal, ¿no? ¿Sí? Profe, usted decía que los fondos soberanos de Chile, prácticamente Chile no tenía una capacidad como de mantener un tipo de ahorro, por lo tanto necesitaba inversiones extranjeras, Sí. ¿cierto? Entonces no se generan fondos soberanos de Chile. Sí. Sí. Lo que pasa es que bajo ciertas épocas, cuando el presupuesto de la nación, diciendo que el presupuesto de la nación se calcula suponiendo un valor del cobre, ¿no? ¿Sí? Entonces hay épocas que el valor del cobre sube más allá de lo previsto, ¿cierto? Y se generan excedentes. Esos fondos soberanos se invierten en el extranjero a la espera para tiempo de vacas flacas, ¿no? Sí, porque en el año 2014 habían 23.000 Sí. 23.000 millones. Sí, pero lo que hace el Estado de Chile, y puede ser discutible o no, es que es como el cuento del faraón, ¿no? Se guardan para los años flacos, para el año de vacas flacas, ¿no? Como respaldo. Pero es cierto que dicen de que esos 23.000 millones que había en enero del 2014, la señora Bachelet se lo gastó todo. Ah, sí. Porque son 23.000 millones No, de dólares. o sea, lo que hace Chile, y a mí apreciación inteligentemente, el tener respaldo para los tiempos difíciles como hoy día, ¿cierto? ¿O no? Porque hoy día la cosa está difícil y Chile tiene de dónde sacar más, ¿no? Pero estas cosas no deberían llevarse a gasto que no sean como respaldo a inversión, ¿cierto? Entonces Chile tiene fondos soberanos cuando se produce un excedente del precio del cobre, se guarda, ¿sí? O de hecho no, lo guardó primeramente el gobierno de
Lago, pero que fue el primero que empezó a Ahí crear. empezaron a meter bonos. ¿Ah? Ahí empezaron a meter bonos. Ahí pues empezaron. El Lago fue el primero que creó los fondos soberanos se guardaron los excedentes para más rápido, ¿no? Entonces empezaron a gastar al tiro. Porque antes cuando tenías excedente te inventáis más gastos, ¿no? ¿Sí? Ahora no, girando los fondos soberanos y en teoría deberían estar. Yo no sé, no creo que la región no se le hacía tan loca como a gastarse los 23 millones de dólares y nadie se hubiese dado cuenta en qué, ¿no? Que entró a la página de la U. ¿Ah? Entró a la página de la U. Ya, señores. En teoría terminé con la materia. Excelente.